Pues llegamos al Gran Premio de Bahrein, una cita bastante especial teniendo en cuenta que es la primera nocturna del año, con lo cual se van a ver los monoplazas increíbles. Y es que hemos vivido una sesión clasificatoria bastante interesante que ha dejado un final bastante abierto, ya que no ha sido lo típico de un liderazgo de Mercedes. Así que vamos a repasar lo que ha sido esta interesante sesión clasificatoria del Gran Premio de Bahrein 2020. Bueno, pues llegábamos a la Q1, salieron todos a pista y empezaron a marcar sus primeros tiempos. Veíamos como los Ferrari tenían varios problemas, ya que es un circuito con mucha recta y es el gran problema de los Ferrari, mientras que ya veíamos como los Mercedes se iban poniendo primeros, seguido de Verstappen, con una gran participación de los McLaren, que esperaban este fin de semana un buen resultado, ya que es un circuito que estos últimos años le ha venido muy bien y que iban a traer puntos importantes de cara a la lucha por el Mundial. Y después de sentarse estos primeros tiempos, llegó el segundo y último intento de esta Q1. Y es que prácticamente salieron todos, hasta los Mercedes, para seguir practicando con los neumáticos, y lo único que se mantuvieron son Sainz y Pérez, que estaban en la quinta y la sexta posición, y pensaban que la pista no iría a mejorar tanto como para que pudieran estar en peligro. Así que, como digo, salieron todos a hacer vuelta, y el primero a pasar en referencias fue George Russell, que se marcó un tiempo bastante bueno y se colocó en la novena posición a espera de que llegaran el resto de los pilotos. Más tarde llegaron los dos Ferrari y se pusieron más adelante, pero conforme iban llegando los pilotos más asentados en la zona media, veíamos cómo iban cayendo los que creíamos que iban a ser los claros perjudicados. Y es que finalmente los eliminados en esta Q1 fueron Giovinazzi en la 16ª posición, Raikkonen en la 17ª, 18avo Magnussen, 19avo Grosjean y 20avo Latifi, el cual la verdad es que después de que su compañero de equipo finalmente hubiera pasado a la Q2, deja mucho que desear. Y bueno, tras esta sesión bastante común, podría decirse, llegamos a la Q2, y es que teniendo en cuenta que el neumático medio era el mejor para este fin de semana, con mucha superioridad por el blando, porque se sobrecalienta mucho al final de la vuelta, casi todos los pilotos, por no decir todos, salieron en este segundo intento con el neumático medio, independientemente de que pudieran o no hacer una vuelta para la Q3 con ese neumático, con lo cual solo vimos a Russell y a los dos Alfa Tauri salir con ese neumático blando, así que veríamos cosas bastante curiosas. Pero lo cierto es que no había terminado de empezar la sesión cuando quedaban todavía 10 minutos y estaba todo empezando. Vimos como Carlos Sainz se quedó clavado en medio de la pista y salió la bandera roja. Y es que al parecer cuando estaba en la frenada, el coche le hizo un extraño, hizo 3 trompos y se bloqueó la parte de atrás del coche. Creemos que es un fallo a lo mejor en el diferencial o a lo mejor un problema en la caja de cambios, pero el coche simplemente se quedó clavado en la pista y tuvieron que retirarlo por una grúa, de ahí que sería la bandera roja. Con lo cual, una gran pena para el equipo McLaren y para los españoles, ya que este fin de semana esperábamos mucho, teniendo en cuenta que el año pasado casi se lleva un podio, de no ser porque Verstappen se lo llevó puesto. En fin, al cabo de unos minutos, como digo, sacaron el coche y a falta de 9 minutos el cronómetro se volvió a poner en marcha. Como digo, casi todos los pilotos salieron con el medio y empezaron a marcar referencias. Y es que después de los primeros tiempos veíamos como Hamilton se ponía primero bastante fácil, seguido de Verstappen a 4 décimas y a Bottas a otras 4. Y ya a un segundo de estos teníamos a Albon, Norris, Pérez, toda la zona media bastante compactada, con lo cual teníamos un grupito de 3 muy contendiente a la pole. Y más atrás teníamos a ese grupo de zona media del que Albon también formaba parte pese a llevar el Red Bull. Y es que para el segundo envite, algunos pilotos habían pensado en jugársela con el neumático blando, ya que iba a ser claramente mejor, solo que iba a ser un problema para mañana en la carrera. Y lo cierto es que no hubo mucho riesgo. Los únicos 3 pilotos que se arriesgaron a meter el neumático blando para esta última tanda fueron Albon, Norris y Russell, pensando que a lo mejor Russell podía meter el coche en la Q3. Así que todos empezaron a marcar referencias y el primero en pasar por línea de meta fue Daniel Ricciardo, que se puso nada menos que cuarto, y más tarde pasaron los dos Ferrari y ojo que no pasó ninguno a la Q3. 11avo se quedó Sebastian Vettel, a puntito de llegar al top 10 del Gasly, y 12avo quedó Leclerc, que también se quedó bastante cerca, pero eso sí, por delante de su compañero de equipo que iba mejor este fin de semana. El que parecía que podía a lo mejor pegar la machada y entrar a Q3 iba a ser George Russell con ese neumático blando, pero finalmente se quedó en un tibio 14avo puesto, solo pudiendo superar a Carlos Sainz, que como digo ni marcó una vuelta. Por otra parte, Albon y Norris, que vieron que al final el corte era más barato, abortaron su vuelta de neumático blando y mañana saldrán todos los pilotos del top 10
con el neumático medio y muy probablemente los que pueden elegir neumático, que son del top 10 para abajo, también van a salir con ese neumático medio, porque como digo, el neumático blando para este circuito va a ser nefasto. Con lo cual los eliminados finalmente fueron Sebastián Vettel en la 11ª posición, como digo, muy cerca del top 10, una pena. 12º Charles Leclerc, viéndose hoy superado por su compañero de equipo. 13º finalmente Lance Stroll, que no pudo hacer mucho más con el Racing Point. 14º Russell y 15º Carlos Sainz, que ni marcó una vuelta. Y bueno, llegamos a la sesión más importante del fin de semana, la Q3, donde íbamos a saber quién iba a ser el hombre de la pole. Ya a 10 minutos para el final salieron los cocos, los dos Mercedes empezaron a marcar sus primeras vueltas, seguidos ya de toda la zona media. Eso sí, ya todos con el neumático blando, que pese a sobrecalentarse en el tercer sector, era claramente el mejor por la sesión clasificatoria. Los primeros en marcar referencias fueron Norris y Daniel Ricciardo, que se colocaron en las primeras posiciones. Y ya más por detrás llegaron los importantes, Verstappen, Hamilton y Bottas. Hamilton marcó en morado el primer sector y por otro lado Verstappen marcó en morado el segundo sector. Y teníamos a Valtteri Bottas, que había hecho dos sectores muy buenos, pero sin poder marcar en morado ninguno de los dos. El primero en pasar en línea de meta fue Hamilton y se marcó 1.27.6, seguido de Max Verstappen, que hizo 1.27.8 a menos de 1,5 décimas de la pole, para más tarde llegar Valtteri Bottas y colocarse en una tercera posición con 1.27.9, bastante más lejos de los otros dos. Con lo cual, a falta de un solo intento de vuelta, teníamos a esos tres bastante cerquita, a unas 3 décimas entre el Hamilton y Bottas en tercera posición. Con lo cual, este final de clasificación iba a ser bastante interesante. En fin, se metieron todos al garaje a la espera de hacer esa última tanda, la cual llegó a 4 minutos para el final. De nuevo salieron los primeros los Mercedes y una vez más le siguió el resto de la parrilla. El primero en marcar referencia sería Hamilton, el cual empezó la vuelta e hizo un primer sector en morado muy pero que muy bueno, para más tarde iría a pasar Verstappen y Bottas, los cuales no estaban calcando sus tiempos ni mucho menos. Y es que llegado al segundo sector también Hamilton hizo los mejores tiempos, seguido ya de lejos de Verstappen y Bottas, y finalmente cerró la vuelta e hizo los 3 sectores en morado, marcando una vuelta muy buena, sacándole 2 décimas a Valtteri Bottas, el cual llegó en segunda posición, bastante lejos, y finalmente Max Verstappen, que se quedó a 5 décimas de la pole. Una pena, ya que parecía que podía estar hoy ahí luchando con los Mercedes, o al menos ponerse en medio entre Hamilton y Bottas. En fin, ya llegaron los demás de la parrilla y se puso cuarto Alexander Albon, una posición bastante buena para él de cara a la carrera y a su contrato con Red Bull, aunque parece ser que ya tiene un pie o casi los dos fuera. Quinto llegó Sergio Pérez, uno de los contendientes justamente a ese asiento. Más detrás llegaron los dos Renault, octavo Gasly, noveno Lando Norris y finalmente décimo Daniel Kvyat. Con lo cual la lucha por la mitad de la parrilla va a estar bastante interesante, teniendo en cuenta que McLaren sale con los dos coches bastante atrás y los dos Renault y el Racing Point de Pérez pues van a estar ahí saliendo en posiciones muy pero que muy buenas. Así que lo dicho, finalmente pole de Lewis Hamilton, ya ni me acuerdo cuál, creo que es la 10ª de la temporada, y si consigue 2 poles más ya en las últimas 2 carreras, podría marcar las 100 poles al final de la temporada, lo cual sería bastante increíble. Y es que tiene pinta que, aunque parecía que al principio del fin de semana tenía algunas dificultades y podía batirle a su compañero de equipo Verstappen, al final se ha visto como este hombre va sobre raíles y tiene un ritmazo casi inigualable a ningún piloto actual de esta era híbrida. Así que ya habrá que ver mañana qué tal en la carrera, a ver cómo sale Verstappen, que sale por el lado limpio, y a ver si a lo mejor Hamilton en la salida tiene algún problema y se puede haber algo de lucha, porque probablemente como salga Hamilton primero en la primera curva se vaya a escapar. Eso sí, también la estrategia puede ser interesante, ya que como digo, la degradación, sobre todo con el neumático blando, va a ser importante y a lo mejor podremos ver una carrera a 2 paradas. En fin, ya veremos mañana en la carrera. Así que gracias por la visita y hasta la próxima.